Seguimos con la clase de cricotirotomía. Para quien llegó ahora, soy la doctora Gómez Javier, soy residente de cirugía general del Sanatorio Juan 23. Seguimos con la definición. Sería la realización urgente de una abertura de la membrana cricotiroidea para establecer una vía aérea. También puede ser estar conocido como cricotomía, o coniotomía, o mini traqueotomía, o traqueotomía alta. Suele ser la última opción viable cuando no se puede intubar un paciente o cuando no se puede ventilar. Las indicaciones está indicada inmediatamente en el escenario potencialmente letal cuando yo no puedo oxigenar al paciente, o dificultades anatómicas del paciente, sangrado excesivo de la nariz o boca, trauma facial masivo, obstrucción de la vía aérea superior por un angioedema, por un trauma, quemadura, tumor, hematoma o abscesos. Está contraindicada totalmente en menores de 5 años y contraindicaciones relativas en menores de 10 años. En patología laringea preexistente, barreras anatómicas como heridas incisas, hematomas o pacientes coagulopáticos. Me parece interesante e importante saber un poco de anatomía para saber qué estoy buscando o qué tengo que hacer. Y la importancia de la estructura que tiene en el cuello. Primero tengo que ubicarme en el cartílago tiroides. Luego abajo está el cartílago cricoides y el lugar que quiero llegar es la membrana cricotiroidea que está entre los dos cartílagos. Observen en la figura que sigue la cantidad de vasos importantes que hay a este nivel. Así que les pido que si no están seguros de lo que están haciendo, que no hagamos pues, las estructuras importantes que tenemos en esta región. Hay varios tipos de procedimientos. Yo voy a empezar con la cricotirotomía por punción o con aguja, y sería la misma técnica de Seldinger que utilizamos para vía central. Se realiza una punción perpendicular en la membrana cricotiroidea. Yo voy siempre aspirando con la jeringa y la aguja, y cuando yo encuentro y cuando yo obtengo burbujas de aire, yo sé que estoy en la vía aérea. Eso es muy teórico porque si yo tengo un paciente, por ejemplo, y tengo sangre en boca, nariz, yo puedo ahí en este momento aspirar sangre, así que me voy a confundir. Pero teóricamente hablando, yo tengo que aspirar cuando vienen burbujas de aire, yo sé que estoy en la vía aérea. Se retira la aguja y se hace lo mismo en todas las técnicas de Seldinger, paso la guía y paso la cánula. Acá les dejo un dibujo. Fíjense acá el cartílago tiroides, cartílago cricoides, y yo entro en la membrana entre los dos cartílagos. Siempre la aguja perpendicular, acá está la cabeza, ¿no? Cabeza, caudal. ¿Ven mi cursor? Sí. ¿Ven? Sí, Marce. Ok. Y entro de forma perpendicular. Saco la aguja, dejo el catéter y pongo el set. Existen varios sets de crico en el mercado. Pongo uno. Lo que quiero que quede claro es que es una técnica para sacar el paciente de la emergencia. No es que yo tengo que dejar el paciente con esta cánula en esta ubicación. No. Es para ventilar el paciente, oxigenar al paciente, nada más. Después yo tengo que sí o sí ir a quirófano y hacer una traqueostomía. Seguimos con la quirúrgica. ¿Qué hago? Ubico el espacio cricotiroideo, hago un corte vertical con bisturí, encuentro la membrana, entro en la membrana con un corte horizontal, la perforo, entro, dilato con una hastet o con un mango de bisturí, pongo la cánula de 5 o 16 milímetros y la fijo. O sea, la fijo hasta ir a un quirófano y hacer la traqueostomía, la vía definitiva. Acá les dejo una foto, un dibujo, cómo hacemos la incisión de piel, que es vertical. Observen que hago la incisión sobre el cartílago.
tiroides y el cartílago cricoides. En el medio está la membrana. Con la mano no hábil, yo fijo el cartílago tiroides, realizo la incisión de piel vertical, abro, me encuentro con la membrana, hago la incisión transversal o vertical, con ajuste amplío un poco la membrana, pongo la cánula, lleno el balón y la fijo. Con esto puedo ventilar al paciente hasta que llevarlo a quirófano. Y existe otra técnica que es la modificada. Se dice cricotirotomía modificada en 4 pasos. Primero, la misma incisión que realice en la piel, yo ya con la misma hago la incisión de la membrana. Observen en la foto que en la anterior yo hacía una incisión de piel vertical. En esta yo hago horizontal. Y con la misma incisión de piel hago la incisión de la membrana. Observen. Ese es el paso número 1. El paso número 2. Con el gancho de la tráquea la estabilizo, pongo la cánula y fijo hasta llevar el paciente a quirófano. Sería la crico en 4 pasos. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una crico? Digamos que yo tengo un paciente de trauma que tengo una lesión o sospecho de una lesión cervical, que no puedo hacer una hiperextensión del cuello, entonces eso me puede ayudar a tener una vía aérea hasta que yo pueda descartar la lesión cervical. Es de fácil acceso para cirujanos y médicos generalistas, rápida ejecución, permite aspirar secreciones, líquidos y sangre y disminuye el espacio muerto de las vías aéreas. Las complicaciones, esas son complicaciones inmediatas. Estenosis, hemorragia, perforación traqueal o esofágica, enfisema subcutáneo, neumotórax, neumomediastino, infección, disfonía. Lo que yo quiero dejar claro que es un procedimiento de emergencia. No se deja el paciente con la cánula en la membrana porque puede llevar a complicaciones tardías. Esa fue la bibliografía que yo utilicé para confeccionar la clase. Muchas gracias. Y también tengo un video. ¿Quieren hablar o comentar algo? ¿Vas a presentar un video? ¿Ya tenés para arrancar? Sí. Está cargando. Es muy importante eso que dijiste, la cricotirotomía, ya sea por punción o por vía quirúrgica, generalmente por punción, es un procedimiento que nos permite llevar a tener una vía aérea segura. No es un procedimiento para dejar definitivo. ¿Qué es una vía aérea segura? Ya sea un tubo dentro de la tráquea del paciente con una buena ventilación y se logra la oxigenación. Eso es una vía aérea segura, ya sea por vía orotraqueal o por vía de traqueotomía. Nosotros la cricotirotomía generalmente la hemos usado muy pocas veces y sí por técnica de punción, que se utiliza junto con la cricotirotomía hasta poder tener la traqueostomía en el paciente que no se puede acceder por vía oral o en el paciente que no se puede entubar hasta poder lograr la intubación. Con eso utilizamos una técnica que es la técnica de punción. Se coloca el catéter, que en este caso generalmente lo que tenemos a mano es el Avocat más grueso y corto, que puede ser un Avocat 14, y para poder acceder a esa vía usamos, o para oxigenar al paciente, se usa la técnica de microjet. Se coloca, una vez colocado el catéter del Avocat, se deja el teflón y se insufla oxígeno a alta presión y se cuentan 3 segundos, 1, 2, 3, y el cuarto se destapa para que pueda salir el aire. Con esa técnica nosotros podemos llegar a lograr hasta 30 minutos de oxigenación de ese paciente que podemos
conseguir una traqueostomía, porque el otro cirujano está haciendo la traqueostomía, o lograr una intubación que a lo mejor no se podía hacer por vía oral. Acuérdense que siempre es un procedimiento de paso. Y hay que desterrar ese mito de que se puede a cualquier nivel, en la calle, con una lapicera VIP, porque el destrozo que puede causar y las consecuencias que puede generar eso son muy graves. Creo que el concepto que quería dejarle y que también lo remarcó Marcela, es que una cánula en contacto con el cricoides va a ir a una lesión de la laringe, que es mucho más compleja de resolver que una lesión de tráquea. Y además ese tipo de balones no tenemos en las instituciones locales. Si hay una emergencia y no tienen otra vía y deciden hacer esto, se puede usar un tubito pediátrico para intubarlo y tener unos minutos de oxigenación aceptable. Y después, cuando uno hace la traqueostomía, hay que ir y reparar esa membrana, suturar esa membrana que uno lesionó para salir del paso. En realidad, estoy hablando de otros, porque una sola vez vi ventilar a un paciente JET y nunca en mi vida de 30 años, no sé, Carlos, si tuvo que hacer una cricotomía alguna vez. Nunca. No, yo sí. Yo he tenido que hacer, pero por punción, ya te digo, con técnica de microjet, hasta poder lograr hacer la traqueostomía en pacientes que no podíamos hacer intubación orotraqueal. Uno de los pacientes que usamos la técnica de microjet, José, fue la paciente del hematoma sofocante de cuello, un postoperatorio en la tiroidectomía, un Que jueves. estaba con el anestesiólogo en el hospital. En el hospital, sí. Que el anestesista la durmió, la relajó y no la podía intubar, y con el gran hematoma que tenía, se le había desviado toda la vía aérea, ¿te acordás? Y había abierto yo y parte drenado, y como no oxigenaba, le calcé un Avocat ahí a ese nivel de la membrana cricoticoidea, oxigené un poco hasta que me di vuelta, me descambié, lo entubé y después me volví a cambiar y seguí con el procedimiento. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Tenés varias cañas de ese día. En la urgencia la uso. Cuando no se puede entubar, que la gente está o hay uso a través de piel, punción, pongo, y con eso te mantiene un tiempito con la técnica del microjet. Oxígeno a alta presión, 100%, la cuenta 1, 2, 3, 4. Es decir, 3 segundos de oxígeno, 4 para que largue, 1 para que largue, 3 segundos de oxígeno, 1 para que largue, hasta lograr una vía aérea segura. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Una cosita, una pregunta y comentario. La adaptación del Avocat 14, ¿vale? ¿Sigue siendo o cualquiera de tórax? Con el ABU directamente, ¿no? Podés adaptarlo directamente si tenés que ambucearlo transitoriamente. Directamente colocás el oxígeno. Algunos poníamos una jeringa arriba del ambú, arriba del catéter, en la misma jeringa de punción. Pero lo que haces es conectar el oxígeno a la salida de oxígeno directamente con una manguera y una cánula a la boca. Entonces, por eso te digo, contás 1, 2, 3, sacás para que salga. 1, 2, 3 por la insuflación, hasta poder tener la vía aérea segura. Eso no es una vía aérea segura, es un paliativo, hasta lograr ya sea la intubación orotraqueal o una traqueostomía. Pero si no mal recuerdo, se puede adaptar directamente el Avocat, el teflón del Avocat al adaptador del ambú, ¿no? Entra a eso, si te necesitas más, trasladarlo, por ejemplo, al paciente. Nunca vi, pensé que Si no mal recuerdo, la adaptación, digo, como para conectividad y ambucearlo, me refiero. Antes de tener una vía aérea segura, ¿no? Lo que decís, Nico, es para la etapa prehospitalaria. Tal cual. Entonces, ¿Cómo poder ventilarlo al paciente inconsciente, ¿no? El paciente, por lo menos el paciente que esté con paro respiratorio. En etapa prehospitalaria nunca asistí. Las veces que me tocó, cargué en la ambulancia y llevé porque estaba más cerca. Digo mi experiencia. En la etapa de que recibís en el shock room o en quirófano, directamente con oxígeno de la pared. Nunca, el ambú está para, lo que
conectábamos al tubo. Nunca lo hice así con eso, directamente. Ok. Una duda que tenía. Lo que decís, Nico, es cómo lo describen en el ATLS, cómo adaptar. Entonces, en el ATLS se habla de esto, de que usar una jeringa de 5 o de 10 del ambú al Avocat hasta llegar al lugar, a la etapa hospitalaria, o directamente, si tenés oxígeno central, lo que dice Ale. Normalmente, si uno agarra la manguera del oxígeno y el Avocat, ahí son discordantes. Entonces, lo que dice Alejandro es eso, de usar una jeringa como adaptador. Y otra cosa que, sí, entiendo que sí. Otra cosa que en el fondo me parece sumamente útil siempre es la técnica de Seldinger, ¿no? Uno que hacemos técnica de Seldinger, lo segura que es la técnica. Uno poner una cuerda de guía, realmente sabés realmente que estás en ese lugar, ¿no? Es una técnica... Nada, yo le mandé y no me contestó. Yo cada día me siento más conforme con esa técnica, que obviamente aplicable a la vía aérea es bárbaro también. Sí, y en una ojalá, tercera por ahí de comentario, que lo que decía José en un momento, también, obviamente no tengo nada de experiencia en esto, pero he visto en el servicio de tórax que han venido derivados 2 o 3 pacientes que recuerdo con lesiones de los anillos por intentar hacer cricotirotomía. ¿Cómo? Que también, no, primero no dañar, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, la gente trata en la urgencia, de la desesperación, de sacar al paciente adelante. No creo que alguien se ponga para llamar. El problema es que lo que decía José, la destrucción que se puede hacer, incluso si bien la laringe es más rígida que el resto de la tráquea, se puede producir a veces con las maniobras o destrucción de la laringe. Y es peor la solución es peor lo que hacemos que la solución que damos. Sí, además También convengamos, Ali, que también no puede solamente es el estrés de la situación. Yo te digo, sino hay veces que si nos ponemos en nuestro medio, que no hay nada preparado y que no tenés la gente que está, que a vos te toca como cirujano cuando llegás a atender la urgencia, que siempre no está la gente, que no es una gente que está capacitada, que son enfermeros que van rotando, los asistentes y todo, y que nunca están las cosas. Entonces vos tenés que usar, como te enseñan en el ATLS, lo que tenés a mano para resolver el problema en la situación en que te encontrás, sin tratar de hacer el daño, sin tratar de hacer daño. Te digo por la experiencia, llegás al hospital y pedís, ni hablar de una cánula, ni nada de eso. Entonces lo único que podés llegar a encontrar, vos imaginate si le pedís un adaptador y todo, que a veces que no saben ni dónde está en el ambú. Así que... A ver, el concepto, y esto no es por desmitificar la cricotirotomía, pero el concepto hoy en día, teniendo tantos cirujanos torácicos, tan buenos cirujanos de cabeza y cuello, es poder llegar a embucearlo lo que más podamos, a esperar que llegue el cirujano de tórax o el cirujano de cabeza y cuello que tenga experiencia, o directamente en una crico, porque realmente la crico puede ser como ayudar mucho, como también hacer un daño. No, importante. obvio que si tenés el recurso a mano, vas a recurrir al recurso. Todo depende de los tiempos. Si no tenés un recurso a mano, que lo tenés al lado y te va a tardar un tiempo, y para que no se te mueva el paciente, vos tenés que lograr que ese paciente te ventile con una vía aérea segura, ya sea por intubación orotraqueal o por traqueotomía. La cricotirotomía ya es un procedimiento paliativo para paliar esa situación y ventilar al paciente, nada más. Es mi opinión. Sí, totalmente, de acuerdo. Sí. No sé, José, si vos opinás lo mismo, o Carlos. Carlos quería decir algo. ¿Sí? No sé si me escuchan. Sí, está, es muy importante todo lo que se ha hablado, pero también es muy cierto el tema de la experiencia y el manejo con gente inhábil, porque no se olviden que detrás de eso está el esófago, y ha habido ocasiones en donde la punción atravesó la vía aérea y se colocó en el esófago también. Entonces hay que tener sumo cuidado. No es un tema que pueda manejarlo ni siquiera un enfermero, es algo que necesita hacerlo un cirujano experto. Hay que ser muy prudente. Sí.
Hoy por hoy hay mucho más mecanismos y artilugios y técnicas para manejo de una vía aérea para la gente que sabe que las que había antes. Hay mandriles, hay cánulas de ESMAS, por ahí había en el chat qué pasa con la máscara laringea. La máscara laringea es una herramienta muy útil para el que la sabe usar y no es tan fácil colocar una máscara laringea. Pero bueno, hay broncoscopía, hay muchos medios por los cuales uno puede acceder a una vía aérea. Creo que la situación más delicada son esos traumas cerrados de cuello con destrucción laringea. Esa es una vía muy compleja porque no se ve nada cuando uno trata de intubarlo por la sangre que hay en la boca, difícil de aspirar y difícil de ubicar las estructuras. Y ese caso es, sí, puede ser un Avocat en cualquier lado de la vía aérea que me permita un poquito y ir a una traqueostomía. Por eso es muy importante diferenciar en este concepto, así pensando en voz alta, con respecto a la vía aérea, diferenciar si hay trauma o no. Porque las dos son urgentes, las dos necesitamos ventilar al paciente y mantener una vía aérea segura. Pero en una podemos llegar a tener, o hay una potencial destrucción de la laringe, porque no sabemos en el trauma, y en la otra no, que sería un paciente que necesita una ventilación y por un trismo, a lo mejor un absceso de piso de boca, un absceso odontógeno que no nos permite abrir la boca para entubar adecuadamente el paciente, hay que recurrir a esa vía. Entonces es muy importante el concepto, si hay, las dos son urgentes, las dos requieren una resolución, pero una, si hay conservación de la estructura del órgano, o sobre todo de la laringe, y en la otra no. Eso también es muy importante de hacer esa evaluación. Y no hay que descartar el hematoma de cuello, donde uno se introduce y no ve nada. Entonces, hay que tener muy claro la anatomía para acceder. En un hematoma de cuello, por eso hablo del caso que me pasó de una tiroidectomía total con un gran hematoma, y que el anestesista, la pasamos a quirófano y todo, y yo estaba cambiado en espera de que llegue mi cirujano ayudante, y el anestesista la duerme sin entubarla. Entonces colapsó todo y no veía nada. Nada, Aparte por el hematoma todo desplazado, entonces tuve que acceder a para no hacer una traqueostomía a la paciente, que ya era una complicación de una cirugía. Es decir, íbamos a hacer otra complicación más en un postoperatorio de una tiroidectomía. Entonces usé el microjet hasta que me cambié, me puse en el lugar del anestesista, entubé el paciente y después seguí con el procedimiento de resolución del hematoma. ¿Y el anestesista también lo intubaste? No, nos intuban siempre, Carlos, quédese tranquilo. Yo tengo una anécdota con un anestesista también hace muchos años, que no es un hematoma de cuello, pero sí un paciente con un tubo que era chico y el anestesista le puso una gasa alrededor del tubo para ventilarlo. Cuando el anestesista se cambió, vino otro anestesista, cuando despertó el paciente, sacó el tubo y dejó la gasa dentro. Imaginen vos la situación de un paciente que lo trataba de ventilar con el ambú y no podía, hasta que yo me acordé de ese detalle. Pasan cosas increíbles. Hay que estar con 8 ojos. Hay que estar con 8 ojos, y sobre todo cuando no conocen al paciente, reciben el paciente ahí y no jerarquizan el cuadro del paciente. Así nos pasó con un taponamiento cardíaco también, punzado y en mejores condiciones. Igual nosotros cuando vamos a hacer la pericardiotomía, volviendo atrás, ¿no? Tenemos la precaución de estar totalmente vestidos para hacer la toracotomía de extrema urgencia. Tenemos la precaución de estar vestidos, tener la instrumentadora cambiada, todo con los campos puestos, para que el anestesista haga la inducción de la anestesia y ver que no se pare el paciente. Bueno, en una situación que ocurre que eso lo sabemos, lo tenemos aclarado, me voy a lavar y el anestesista lo indujo. Entonces el paciente se paró, se clavó, entonces tuve que salir corriendo. Fue una situación de catástrofe, pero bueno, lo pudimos solucionar.
que hay veces que no se logra. Emily, los residentes de cardio también están acá y un poco tocar estos temas fue a pedido de ellos, los ex residentes y ex residentes, porque por ahí tienen situaciones en las que tienen vías aéreas no fáciles, han tenido dificultades para obtenerlas, entonces sí sería bueno escuchar, a ver cuáles son las dudas o los comentarios o lo que pueden sacar de este que se ha transformado en un panel de expertos. Emily, ¿estás ahí? Veo en el chat una No pregunta. me digan que no están. Que hoy los residentes cubren muchas guardias y si me pareciera prudente que conocieran experiencias en este procedimiento. Es muy poca la experiencia en tantos años. Lo que sí creo es que no hay que llegar a esto. La mejor experiencia, el mejor consejo es no llegar a una cricotiroidotomía, sino que aprender muy bien a intubar todo lo que puedan. Antes de intubar, que el paciente esté lo más estable posible, tener una guía de ESMASH, aspirar muy bien, porque una vez que se dematiza por esos falsos intentos, cada vez es más complejo. Y ahí, por ahí, tienen la necesidad de hacer esto. Pero cuidándolos todo lo anterior, y cuando vean una área difícil, con un Mallampati complejo, déjenlo al paciente respirando en espontáneo un poquito más, busquen a alguien que tenga mucha experiencia y que ese sea el que No, estoy en otra cosa, Mónica. Siempre en el sanatorio hay gente capacitada para intubar muy bien en las terapias, o algún anestesiólogo, o incluso si es muy, muy complejo y no hay otra persona, Ale o yo en general también estamos. Esto no es para ir todos los días, pero algún paciente que los anestesiólogos no pueden intubar, se planifica y se intuba de otra manera, ¿no? El otro día intubamos una paciente con una papilomatosis laringea compleja que cubría casi toda la entrada de la vía aérea, y se intubó la paciente totalmente despierta, y una vez que estaba con el broncoscopio en la vía aérea, en la carina, se reprogresa el otro tubo. Es decir, no hay que llegar a esto, hay que pensarlo antes y tratar de que no se llegue a una cricotomía de urgencia. Y es muy importante también en la acción del que va a hacer la intubación, tener en cuenta de que estar seguro en lo que va a hacer, porque mucha gente se cree que lo puede hacer y titubea, y en ese afán de tratar de resolver el problema a como sea, se produce mayor edema, mayor destrucción, se lesiona, y eso dificulta el paso al posterior. Si uno está en esa situación de que intenta, bueno, uno tiene que reconocer las limitaciones y correrse a un lado y decir, mira, no puedo con esto, intenté 2 veces, que siga otro, por favor, porque no puedo. Eso es importante también, para evitar las lesiones que se generan con ese afán de decir, yo voy a hacer, yo voy a poder, y bueno, y uno hay veces que en la misma situación se emperra en la situación de tratar de resolver y hace más lío. Hablo por mi experiencia, no. También quiero sumar algo, un minutito antes de que sigan en lo previo que decía José de los pasos, la preoxigenación, que es fundamental porque te da más tiempo para poder acomodarte, aspirarlo, intubarlo, entonces vos lo tenés bien preoxigenado, y en el caso de que no puedas, siempre con una buena maniobra, digamos, de la C y el ambuceo, con eso, mientras vos lo tengas ventilándolo hasta que llegue alguien que tenga más experiencia o que lo pueda dar una vía aérea definitiva, con eso lo vas a, digamos, a mantener al paciente oxigenado y estable hasta que se consiga lo otro. Listo. Sí, no, yo lo que quería decir era que como en todo procedimiento que hay que tenerlo en la cabeza, practicarlo, no empezar hasta no tener todos los elementos que uno necesita. Eso en cirugía eso es fundamental, porque cuando después no están, ahí es donde pasa lo que acaba de relatar Alejandro, ¿no?
si hay que tener laringoscopios, las valvas, la jeringa, la aguja, en fin, todos los aspectos que sean necesarios. Eso lleva exactamente 30 segundos y si no se tiene, después eso puede ser también, lo he visto en esto y en otras prácticas de urgencia, que al final el paciente por buscar lo que no tengo termina muriendo. Y además otra cosa, los residentes tienen que intubar siempre, todo lo que puedan, deben rotar por anestesia, deben intubar en las salas de terapia, no, tienen que dejarlos intubar porque eso se aprende con la práctica y las maniobras que hay que hacer. Ahí hay una pregunta en el chat que dice: ¿la presencia de cuerpo extraño indica una cricotirotomía? No siempre. El cuerpo extraño, si hay un cuerpo extraño en la vía aérea, uno tiene que identificar dónde está, primero en qué situación se encuentra el paciente, si el paciente está ventilando correctamente o no. Y lo que se debe hacer es tratar de extraer el cuerpo extraño con las medidas acorde a eso. Porque una si nosotros tenemos un cuerpo extraño a nivel de la tráquea media y está obstruyendo verdaderamente toda la luz, una cricotirotomía no va a solucionar el problema. Tuve una ocasión de asistir a una chiquita de 10 años que se cayó dentro de un silo de granos, donde realmente fue terrible porque la chiquita se estaba ahogando con los granos. Toda la vía aérea, nunca había visto toda una vía aérea llena de granos de cereales, que era realmente, la paciente nos llegó entubada, realmente imposible ventilar esa paciente porque estaba con un tubo y se mandaba presión con el ambú, era la única forma de mantener una ventilación y oxigenación aceptable. Ese cuerpo extraño se resolvió, te estoy hablando, es un caso extremo, se pudo resolver con broncoscopía rígida, que nos permite ventilar y oxigenar al paciente y hacer el procedimiento de extracción de los cuerpos extraños. En ese caso eran muchos. El problema teníamos que, con tanta presión de oxígeno que mandábamos a nivel de la vía aérea, a medida que íbamos sacando los granos más superiores, es decir, más proximal de la vía aérea, los más distales se nos iban disparando hacia los bronquios. Así que fue una situación, pero bueno, se pudo resolver y después la chiquita a los 2 días ya estaba en su casa. Pero bueno, no siempre el cuerpo extraño hay que tratar de sacarlo en el lugar correcto. Es preferible tratar de hacer las maniobras de expulsión del cuerpo extraño que realizar una cricotirotomía. No sé si respondí la pregunta, no sé quién la preguntó. Sí, ahí vi que están los residentes de cardiología en esa cuenta de PIM. Le dicen muchas gracias. Sería Bueno, interesante, estos dos procedimientos. José, vos que estás ahí, contarle tu experiencia en la extracción de cuerpos extraños en niños, que sos el que más tiene experiencia casi en el valle, ¿no? Bueno, si tienen ganas de escuchar un poquito, un cuerpo extraño en la tráquea, cuando uno le hace la maniobra de Hemlich, lo pueden clavar en la laringe, con lo cual estaría contraindicada. Lo que pasa es que es difícil saber dónde puede llegar a estar. En general, los chicos jugando hacen el síntoma de tos brusca y empiezan con tos, sin antecedente de resfrío. Y es el relato de la madre la que obliga al broncoscopista a sospechar y hacer la broncoscopía hasta poder descartar la presencia del cuerpo extraño. Nosotros en nuestra experiencia tenemos casi 50 sacados, de los cuales en chicos la mayoría son maní o girasol. Nos ha ido bien, hemos sacado tornillitos, copitas de balines de aire comprimido, juguetes, en adultos Plástico. hemos sacado prótesis dentales, tercer molar, la bronquia puente izquierda. ¿Te acordás? Es decir, de todos estos,
ninguno requirió cricotiroidotomía. Lo que sí me acuerdo un caso, el día que pusieron la bomba en la embajada británica en el año 91, en la embajada de Israel, yo en ese momento llegó a la guardia una nena, la hija del cocinero del hospital, que estaba jugando con garbanzo y empezó con tos. Y vino cianótica y con pérdida del tono muscular. 1 año y 2 meses la nena, o 1 año y medio por ahí. Y brillante, el jefe de guardia, un cirujano general muy joven, pero cirujano general, la intuba y le mandó el cuerpo extraño al bronquio fuente derecho, con lo cual retiró un poquito el tubo y ventiló con el izquierdo. Y en el Garraham no había guardia, no había guardia en el niños, y en el hospital de clínicas la gente otorrino lo pudo sacar. Es decir, ante la presencia de un cuerpo extraño y uno le hace la laringoscopía y no lo ve, si el paciente está disneico, y se puede intubar y tratar de mandar el cuerpo extraño a algún bronquio y ventilarlo hasta que uno pueda llegar a un lugar donde lo puedan extraer. Y el motivo de la adquisición del instrumental para sacar cuerpo extraño es para poder extraerlos acá en el lugar. Hasta hace unos años todos los pacientes iban a Buenos Aires, después Pellín en Neuquén empezó a sacar algo y después nosotros acá. Así que creo que es algo importante que haya en la zona quien pueda sacar un cuerpo extraño en un niño, ¿no? Interesante. En un niño y en un adulto. Sí, también. Una vez tuvimos una experiencia en el hospital, una nena de 3 años, pues todavía no estabas, José, no sé si habías llegado, que se atragantó con miga de pan. Se había hecho una masa dentro de la laringe. No estaba en eso, sacaste vos. Un desafío. Pero bueno, llegó cianótica prácticamente en paro a la guardia, me llamaron, yo estaba a 4 cuadras, así que, y tenía todo una miga de pan que se había humedecido y se había formado una masa a nivel de la laringe, las cuerdas vocales y hacia adentro, y no la podían ventilar, y bueno, por suerte con aspiración y ambuceo y la colocación del tubo lo pude sacar, pero bueno, tampoco fue después recuperó. Y lo más así casi raro fue esos muñequitos que vienen en los kinder, con los 2 bracitos haciendo anillas en las cuerdas vocales y el cuerpito en la vía aérea, y no salía ni para un lado ni para el otro. Ese, bueno, fue fácil porque con laringoscopía se pudo sacar. Pero bueno, los chicos no tienen que tener cosas pequeñas, y por más que la madre lo cuide en algún momento, les puede pasar. Y la sensación de angustia que viene de los padres es tremenda, y bueno, hay que poder resolverlo. No les den garrapiñadas en las fiestas, por favor. Bueno, ¿querés mostrar el video, Marce? Voy. Hasta que no arregle el diente. Estoy hablando, Mónica, estoy en el video. ¿Dónde tenés la llave para... ¿Qué pasa, Mónica? ¿Ahora? ¿Qué quieres? ¿Va a ir ahora? Está ya, la tengo acá yo. Cricothyroid membrane. Find the cricothyroid membrane, 1 centimeter incision in the horizontal plane through the membrane, avoiding any nearby nerves, arteries, and veins. At this point, it is necessary to enlarge the opening in the cricothyroid membrane to allow insertion of the tracheostomy tube. This can be done by using a hemostat or by inserting the handle of the scalpel and twisting it to open the space between the cricoid and thyroid cartilages. It is very important not to aim any instrument cephalus towards the head, since injury to the vocal cords may occur. Insert the Shiley tracheostomy tube caudally through the incision and remove the beveled stylet.
If a tracheostomy tube is not available, a number 6 endotracheal tube can also be used, and entrance may be facilitated by use of a stylet. Ventilate the patient by hand with a back valve or with a ventilator at the highest available oxygen concentration. Also take lungs down for proper placement. Get breath up with 10 cc's of air and secure the tube in place. Eso Bueno, ataquen. termina. ¿Alguien quiere hablar? El video, para que no haya explicado durante la clase. Es un poco esquemático, pero yo quisiera que, para estar un poco más, con más dibujos y que vean lo que dije en la teoría. ¿Algún comentario? José, Ale, Carlos, sobre Belén. Felicitaciones por la clase, la verdad que estuvo muy prolijita. Las dos. Gracias, Doc. Quisiera agradecerles la presencia. El doctor Sutesik me llamó hoy tempranito para acomodar las cosas, así que muchas gracias. Espero que les sirva, y si quien quiere la clase les puede disponibilizar, no sé, por correo o algo. Va a estar grabada, así que va a estar subida en el canal de YouTube del sanatorio. Bueno. ¿Ah? Muy bueno, Marce, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas las clases. Gracias por estar. Muy interesante. Muy interesante. Muy bueno. Que se repita. El sábado que viene se va a repetir la convocatoria. Álvaro va a dar tubo de avenamiento pleural y vía central. Con la misma dinámica, con una charla, una clase con PowerPoint que sirva de guía para las cuestiones académicas y para que se organice un poco el tema. Algún tipo de cerrar esa parte y después la participación de ustedes, los expertos, para hablar de las experiencias, para poder poner un poco la referencia real del procedimiento en la práctica cotidiana. Estos dos temas que dio Marcela son esos temas que, como un medicamento peligroso que lee el prospecto y tiene contraindicaciones por todos lados, entonces nadie la quiere tomar. Bueno, es algo parecido. Hacer una pericardiocentesis no es para cualquiera, el diagnóstico no es sencillo, hay mucho escrito pero poco hecho, y sobre la cricotiroidotomía algo similar. Entonces lo que ustedes como expertos van agregando a las charlas, creo que nos termina de dar a todos una idea bastante concreta, y en un tiempo, en una hora, pudimos hacer todo. Así que te felicito, Marcela, y les agradezco a todos ustedes por aportar y por estar. Gracias, Doc. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Marcela, chao. Chao.